Y vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con diferentes formas de hacer negocios, que esa es un poco la temática de nuestro programa. Ustedes lo saben, que nos siguen desde hace tanto tiempo. Y vimos un proyecto que nos pareció muy interesante y que de alguna manera está emparentado a otro tipo de emprendimientos de este tipo que hay en diferentes sectores. Por ejemplo, en el sector del vino ya se han visto algunas propuestas de este tipo, también en el sector de aceite de oliva, pero en este caso vamos a hablar de lo que tiene que ver con el sector azucarero, de la caña de azúcar, y les decía, un proyecto interesante que, bueno, ustedes que a lo mejor quieren o tienen interés de invertir en alguno de estos sectores de algunas de estas industrias, bueno, si nos presta atención y escucha un poco esta charla, quizás pueda sacar algunas conclusiones. Estamos en contacto con Alejandro Edhardt, él es director de Condo Azúcar, lo que se define como el primer fideicomiso azucarero del país. A él ya lo estamos saludando. Alejandro, soy Gustavo Grimaldi, muy buenos mediodías, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Gusto de escucharte. Muchísimo gusto. Igual a ti, buen día. Bueno, ¿por dónde anda? ¿Por Tucumán está? En Salta. Ajá. En este momento estoy en Salta. He llegado a la mañana tempranito de los cañaverales nuestros, del fideicomiso. Un poquitito de calor, estábamos ahí esquiando haciendo muñequito de nieve. Eso le iba a preguntar, me imagino mucho calor, ¿no? Por ahí. Ay, espantoso. Pero en realidad todo esto es muy bueno para la caña, porque la caña se alimenta de agua, tierra y sol. Ajá. Y las horas sol son maravillosas para ella. Bueno, nos gustaría que nos cuente un poquito de qué se trata este fideicomiso. Estábamos, hablando un poco ahora en la introducción, contando que, bueno, yo había visto ya algunas iniciativas, por ejemplo, en el sector vitivinícola, bastante parecidas, algunas otras en el de aceite de oliva, pero bueno, nos pareció interesante que ustedes nos cuente aspectos puntuales de lo que tiene que ver invertir en caña de azúcar, que a lo mejor hay mucha gente, sobre todo gente de acá de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, que no está tan emparentado con ese tipo de inversión, porque en realidad son cultivos que se desarrollan más que nada en el norte del país, ¿no? Con características muy especiales, no solo de tierra, sino de circunscripción geográfica. Claro. Porque como hay tanta tonelada de caña que se genera por hectárea, que el tema flete es un tema determinante, con lo cual si te vas de un determinado radio, si te alejas de un determinado radio del centro productor, del centro industrializador, o sea, del ingenio, es que ya la ecuación deja de ser viable. Es por eso que no solo está limitado por condiciones especiales de suelo, muy especiales de precipitación o de riego propio y de horas de sol, sino que también por la distancia al ingenio. Si no lo podés practicar, si es que no estás en la zona de influencia, digamos. Ahora, me permito contarte del negocio puntualmente. Sí, por favor. La caña tiene características particularísimas y el negocio también. ¿Por qué? Cuando vos entras en Condo Azúcar, los pesos que depositas en concepto de adquisición de derecho de cuota parte, o sea, son los derechos para percibir las rentas de explotación de una hectárea de caña de azúcar, de una hectárea de tierra sembrada con caña de azúcar durante 5 zafras. Ahora, tiene una serie de particularidades muy especiales. La primera, el peso que vos depositas se convierte en peso azucarero inmediatamente. La cuota parte para los derechos de explotación de una hectárea en este momento están en 26.900 pesos. Con eso adquiere los derechos de explotación de una hectárea de caña de azúcar, como te dije, durante las 5 zafras. Ahora, ¿cuál es la particularidad? El peso azucarero el que se te convierte la inversión que hiciste es el equivalente a kilos de azúcar que puedes comprar a precio mix ingenio. ¿Qué significa esto? Cuando vos produces caña de azúcar, la caña de azúcar genera una cantidad determinada de sacarosa
que se convierte en el azúcar. Ese rendimiento se cotiza en peso azucarero, pero ese rendimiento de peso azucarero tiene una actualización automática con la evolución del precio del azúcar. Digamos, es Eso quiere decir, una forma de que no pierda valor durante la inversión, digamos. Absolutamente, no solo que acompaña a la actualización del valor, sino que en realidad lo que estamos haciendo es ponerlo a producir. No es solo comprar peso azucarero o posicionarse en peso azucarero, sino que la caña tiene la particularidad, a diferencia de la soja, a diferencia del trigo, del maíz, que vos la siembras la primera vez, crece, las zafras, así se llama la trilla de la soja, las zafras, y la riegas y vuelve a crecer. No la tenés que volver a sembrar. Eso determina que las 5 zafras se van a hacer a partir de una sola siembra y del mantenimiento posterior. Eso tiene muchísima implicancia en la rentabilidad. Claro, con lo cual digo, se reducen muchísimo los costos comparado con algún otro cultivo a lo mejor tradicional, ¿no? Absolutamente, y no solo que se reducen los costos, sino que la caña de azúcar está dando una serie de rendimientos adicionales particulares que no se dan en ningún otro cultivo de lo que se llaman perennes, o sea, de los que vuelven a crecer en sí mismos. Por ejemplo, el mix de azúcar ingenio que yo te había dicho contemplaba un porcentaje del 25% para azúcar exportación y el resto para azúcar mercado interno. Así se componía el precio. Pero resulta ser que de ese 25% de azúcar exportación, el 20 puntos, digamos, de esos 25, se podían usar para biocombustible. Ahora eso ha cambiado. Y en vez de ser el 25% de exportación, es el 46,6% exportación. De lo cual, 41,6%, digamos, 41,6 puntos, pueden ser aplicados a biocombustible. Y como la tasa de corte de biocombustible, de la ley de biocombustible, creció del 5 al 10%, quiere decir que el consumo de materia para biocombustible se ha duplicado en los últimos 3 meses. La demanda se ha duplicado. Y nosotros, si aplicamos, cuando uno manda la zafra al proceso, manda la caña al proceso productivo, una parte va para azúcar y otra va para alcohol. Si yo mando la caña a alcohol, no se produce azúcar, obviamente, o la una o la otra. Esto determina la suba de demanda de caña para alcohol, determina que el precio sube el del azúcar al consumo, porque va a haber menos producción. Entonces, todo eso tira el precio para arriba en la producción azucarera. Y lo tira por lo menos garantizado para los próximos 10 años. ¿Por qué? Porque no hay vista de que en los próximos 10 años Argentina se autoabastezca de combustible. Y Alejandro, entonces, quería consultarlo, usted me hablaba de que la duración del fideicomiso eran 5 zafras, y quería preguntarle en cuanto a la rentabilidad, digamos, ¿qué rentabilidad ustedes calculan? Y en todo caso, si el inversor puede, digamos, echar mano de esa rentabilidad una vez que termina cada zafra, al final de las 5 zafras. Cuéntenos un poco cómo se estructura el modelo de negocio. Hay muchísimos factores que determinan la rentabilidad de la inversión. Como es un emprendimiento productivo, no solo tiene que ver con cuánto llueve este año o con cuánto sube el precio del azúcar. Tiene que ver con decisiones estratégicas también, y tiene que ver con el manejo propio del campo. No todos los campos reaccionan igual, pero particularmente no todos los operadores de campo saben sacar igual la misma cantidad de producción. Por ejemplo, hay números que se los voy a pasar que son conocidos históricamente. El litoral genera entre 40 y 50 toneladas por hectárea de caña, como Tucumán genera entre 60 y 80. Y el norte, donde nosotros estamos,
genera entre 70, 80 y 120 toneladas por año. Nosotros tenemos un promedio de producción en torno a las 95 toneladas de caña por año. El primer año, que es la primer zafra, es la más castigada de todas, porque allí tenemos que pagar la siembra, o sea, la creación del cañaveral. Claro, los costos, sí. Hemos hecho la fábrica de caña de azúcar el primer año. Pero todos los otros años, en realidad, se procede solamente a mantener el cañaveral y, digamos, para que nos entendamos, y a ordeñarlo. Ajá. Ahora, ¿cuáles son los gastos para el año siguiente? Se hace la previsión de gastos para la zafra sucesiva, así que todo lo que se lleva el inversor es toda la rentabilidad generada, exceptuando los gastos de ese año y la previsión para el año siguiente. Para el año siguiente, para la zafra siguiente, nosotros hemos hecho una previsión determinada que se mantiene en la segunda, tercera, cuarta zafra, pero en la quinta no, porque como no hay sexta zafra, se lleva absolutamente toda la rentabilidad generada. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien, ahora, en torno a los números que usted consulta, le tengo que contar que por experiencia, ya que este es el primer fideicomiso cañero, entonces no existen antecedentes, pero sí existen antecedentes productivos. Claro. Nosotros somos cañeros hace 35 años. Y nuestra rentabilidad promedio en zafra normal está en torno al 25% neto actualizado. O sea, acordémonos que los precios azucareros evolucionaban junto con la inflación, con el precio del azúcar. Sí, se va actualizando, claro. Entonces estamos hablando de valores constantes. Es por eso que, pero la última zafra, como le decía, la primera zafra no da el 25%, porque como habíamos dicho, se cubre los costos. Pagar todos los costos. Claro. Pero la última zafra tampoco da el 25%, porque no hay previsiones para el año siguiente. Claro. Así que es levantar y llevársela. Está muy claro. Todos los años, apenas los ingenios liquidan la tenencia, o sea, lo que se produjo, dentro de los 15 días sucesivos se hacen los repartos. Así que cobran todos los años los inversores. Todos los años. Bueno, es una buena... Me tengo que corregir. Cobran todas las zafras. Claro, todas las zafras. Digo, es una buena alternativa para la gente que hablábamos al comienzo del programa, que tiene a lo mejor ahorrado algunos pesos, fue ahorrando. Por supuesto que hoy por hoy no puede comprar dólares, mucha gente que habitualmente compraba dólares no puede hacerlo, y bueno, es una buena alternativa para la gente que tiene algunos pesos y quiere disponer de una renta anual. Así que realmente muy interesante el proyecto y bueno, poder compartirlo con nosotros. Sí. Puedo hacer unos 10 segundos nada más. Más bien. Es lo siguiente, no solo es viable, sino que fundamentalmente es accesible, porque con 26.900 pesos una persona no puede entrar a un departamento, por decir algo. Sí, claro. Mucha gente, mucho inversor pequeño, mediano, y no solo tiene que comprar una cuota aparte, puede comprar más de una, y los valores son actualizables. O sea, el valor fijo es actualizable, pero aparte se suman las rentabilidades de la producción. Por eso es que la ecuación es sumamente adecuada. Alejandro, le agradezco muchísimo el contacto y bueno, aprovecho para saludarlo por este año nuevo, y bueno, espero que el año que viene el proyecto pueda marchar y que muchos inversores realmente puedan participar justamente del primer fideicomiso azucarero. Le mando un saludo. Gracias, muchísimas gracias, igual para ustedes, y que el niño Dios nos llene de bendiciones a todos. Bueno, muchas gracias, un saludo grande. Fue encantado. Alejandro Edhart, director de Condo Azúcar.